Sí, no hay problema, Ahí sí. está. Pero, bueno, ahora sí, ahí vamos. 3, 2, 1, aire. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos aquí a una nueva emisión del portal en el aire de Mantra FM. Y vamos a meternos hoy en algo que todos prácticamente vivimos. Nadie escapa a esto, ¿no? Que es gestionar nuestras emociones, ¿no? No es poca cosa. Y uno a veces piensa, ¿no? Si la premisa debiera ser de alguna manera estar siempre positivos, ¿no? Siempre así, como con muy buena onda. Y en realidad tampoco se trata de eso, sino se trata de entender en qué frecuencia nosotros habitualmente nos movemos, ¿no? Y de manera consciente, ¿no? De gestionar esta escala emocional. Porque no es lo mismo para nosotros estar funcionando desde el miedo, desde la inseguridad, que por ahí estar permanentemente observando esto que nos pasa, pero crear o poner a la confianza por delante y siempre estar con la mirada sobre lo que es, podemos entender como la buena noticia, ¿no? Porque esto nos ayuda un poco a encontrar lo positivo. Y vuelvo a repetir, no se trata eh, de que estemos siempre súper bien, sino de cómo cuando entramos en ese terreno de arenas movedizas emocionales, podemos empezar a tener esos recursos para salir. Para esto la tenemos a nuestra querida amiga Mabel Yam, para quienes de alguna forma no la conocen, eso es raro, pero puede pasar. Mabel es autora de muchos bestsellers ya, tiene más de 38 libros premiados, traducidos en más de 15 idiomas, publicados en todo el mundo. Es terapeuta, es astróloga espiritual, una gran astróloga y creadora del método YAM, que viene utilizando desde hace mucho tiempo con muchos muy buenos resultados. Y hoy está aquí para hablar con nosotros sobre esto, ¿no? Cómo de alguna manera manejar nuestra escala emocional. Bienvenida, Mabel, ¿cómo estás? Qué linda presentación y qué excelente lo que dijiste. Casi podemos terminar el programa. Bueno, de eso todo, no se todo trata. dicho, todo dicho. Bueno, yo estoy trabajando, mi querida amiga, como bien dijiste vos, con el método YAM hace más de casi 40 y pico de años, ya no quiero decir los años porque cada año yo me olvido y hay que agregar uno. Y realmente me enfoqué en la escala emocional desde hace más tiempo de que se habla de la física cuántica, desde hace más tiempo que se habla de la manifestación, imagínate lo largo que viene el tema, y de la ley de atracción, ¿no? ¿Y por qué? Porque venía estudiando al maestro más grande de todos los tiempos, que es Carl Jung, que es el que conoce o descubre, entre comillas, el inconsciente colectivo. Y en el inconsciente colectivo tenemos arquetipos que funcionan en nuestra psíquica. Y esos arquetipos son de alguna manera, están en el cuerpo emocional. ¿Qué es el cuerpo emocional? Nosotros tenemos un cuerpo físico, materia, que como bien dijo Einstein, la materia es energía por velocidad a la luz, que ni siquiera es lo que nosotros pensamos, es pura energía. Y luego tenemos el cuerpo emocional, que es el conjunto de emociones que tenemos en distintas frecuencias, como bien explicaste vos. Y luego tenemos el cuerpo mental, que es el conjunto de pensamientos que funcionan en un plano, digamos, un poquito más elevado que el plano emocional, porque el plano emocional, así como la materia es el cuerpo que ya conocemos, no necesitamos describirlo, el cuerpo emocional es como el agua. Entonces el agua refleja, el agua corre, y la palabra emoción significa energía en acción, justamente. Y luego tenemos lo que llamamos el cuerpo espiritual,
que es el que contiene a todos y el que nos ha creado a este cuerpo material, al cuerpo emocional y al cuerpo mental. Entonces, es bueno saber que lo que nos pasa queda en el cuerpo como una energía, como somos cuerpos, somos energía, pero del nivel de la frecuencia emocional. Por lo tanto, el cuerpo podríamos decir que es nuestro inconsciente. Ok, el receptorio a lo mejor, Es el ¿no? ¿O no? receptorio, exactamente, es el receptorio, es la vasija, como dicen en Cábala, de todas las emociones y pensamientos que tenemos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no conocemos nuestras emociones? Yo te podría decir que en el iceberg emocional, ¿no? Si vamos a hacer un iceberg, el 95% está sumergido en el inconsciente y el 5% con suerte, está en la conciencia de nosotros. ¿Y por qué digo con suerte? Porque así como Carl Jung descubre, ¿no es cierto?, el inconsciente colectivo, que fue un hallazgo que todavía lo estamos tratando de entender lo genio que él fue, Sigmund Freud descubre los mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa que son parte del ego, que es una instancia psíquica que se crea a los 3 años para defendernos de los depredadores en el año 0 antes de Cristo, ¿no es cierto? O mucho más, o 3000 antes de Cristo, lo que sea, esos depredadores no existen más. No sé si se enteraron que los dinosaurios y todas esas especies que nos corrían por la jungla ya no existen más. Pero sin embargo, el ego siguió desarrollando, no tomando conciencia de lo que pasa afuera, esos mecanismos de defensa y siguió creando en su vida negación, proyección, y todos los mecanismos que podemos nombrar, que no es el tema de hoy, pero sí es el tema de hoy, las emociones. Entonces, cuando nosotros negamos nuestras emociones, porque la gente tiene un prejuicio, Maga, de que estar enojados es malo, que estar Sí. triste es malo, que estar en impaciencia es malo, pero el sistema nervioso es neutro, no registra bueno, malo, lindo, feo. El sistema nervioso tiene carga con todas las emociones de nuestra vida y quiero incluir la vida de nuestros ancestros también en esto, porque a través del ADN ya está demostrado que más allá de cualquier cosa que se pueda transferir, que hay muchas teorías que ahora están negando la transferencia de enfermedades, sí las emociones y los mecanismos de defensa sí se vuelven a continuar en nuestros hijos, en nuestros vínculos básicamente, porque sin relaciones y sin vínculos no tendríamos vida. Pero el primer vínculo que tenemos que estudiar, y yo digo la palabra estudiar a propósito, es el con nosotros mismos. ¿Querés preguntarme? Pensaba, Mabel, perdóname que te interrumpa en este punto. Es como si estuviéramos inmersos en una matriz en la cual te diría que nos movemos ahí exclusivamente, ¿no? Y esta matriz Exacto. es transferible de generación en generación. Ahora, cabe lo pregunto, ¿zafás de ahí o en realidad cuál sería la meta? Bueno, la meta y la única, para mí la primera meta es la felicidad, que es no, es una emoción, pero también es un estado del ser, pero básicamente es la conciencia. Sin conciencia, ese 5% que yo digo por ser positiva, está tomada desde un lugar donde yo no niego, donde yo no reprimo, donde yo no proyecto. ¿Mm? Entonces, Carl Jung creó estos arquetipos que uno en el estudio energético de la vida, yo también fui creando los míos.
y tuve muchísimos resultados. ¿Por qué? Porque tenemos un saboteador interno, un enemigo interno, un juez interno, un crítico interno, que mentalmente nos provoca estas emociones. ¿De dónde salen? Es una Claro, pregunta muy tricky, como dicen en inglés, muy difícil de contestar. Pero sí te puedo decir que vienen de generación a de generación permanentemente en nuestra psíquica. Y es esa voz que te dice, no servís para nada, no sos nadie, quién sos, ¿no es cierto? ¿Y para qué haces todas estas cosas si nadie te ve, nadie te escucha? Y es más, he creado otro arquetipo que lo llamo Ghost Trauma en inglés, que es el trauma del fantasma, y es porque hay personas y en este momento es muy común, mi querida Maga, porque hay tanta exposición en las redes sociales que la gente se siente invisible si no le pones un like, si no le hablas, si no lo ves. Entonces yo te hago toda esta introducción para ir al tema, porque quiero que la gente vea el contexto grande para ir haciendo un zoom al contexto más sí, profundo. sí, en donde estamos metidos, ¿no? Porque sería todo un combo en el cual todos absolutamente nos movemos. Y pensaba, Sí. ¿no? Mabel, porque hay que hacer la contrapartida a esto, porque esto es Mm. algo que pulsa, nos pulsa, desde adentro está, ¿no? Ahí late está, nunca sabes en qué momento va a salir, ¿no? Ahora pensaba, eh, ¿qué se hace? ¿Se sostiene o se busca sostener una emoción elevada o de felicidad en el tiempo? ¿Es posible esto y contrarrestaría esto que pulsa desde el underground? ¿O en realidad hay que drenar lo que pulsa en el underground, ¿no? Para darle lugar a una emoción más elevada, alegría o lo que sea? Qué pregunta más profunda y más genial. Te diría, estamos en una matriz, siguiendo con tu pregunta primera y yo te digo con la segunda, estamos en una matriz emocional y mental de programaciones mentales y emocionales que tenemos. Y lamentablemente hacemos contratos todos los días para, además, eh, darle la razón a esos contratos. Con tu pregunta, no se puede sostener una frecuencia. Se tiene que ser consciente en qué frecuencia estoy. Porque si yo digo que vos podés sostener la felicidad, estaría mintiendo. En mi caso, por ejemplo, mi emoción más baja es la irritabilidad. Por eso siempre la menciono. ¿Qué pasa con la irritabilidad? El 90% de las personas que yo conozco son irritables y ni se dan cuenta porque creen que la irritabilidad es una emoción que te va a llevar a la adrenalina o que te va a llevar a concretar cosas. Entonces es una emoción positiva. ¿Cómo yo no voy a estar enojada que tengo que esperar una cola de banco por 20 minutos? No tengo que estar enojada. Sin embargo, tenés un montón de opciones, o 28 horas en un semáforo, tenés opciones de relajarte, de respirar, de pensar algo bonito. Entonces, en la frecuencia emocional baja está el miedo. Yo en unos 5 minutos le voy a pedir a Claudio que muestre el diagrama que yo he creado con el método mío. Está la frecuencia del miedo, la frecuencia de la tristeza, la frecuencia. Todas esas frecuencias son como en las películas que vienen los flashbacks, que uno siente un aroma y recuerda cuando se murió su abuelo o recuerda cuando se casó, no sé, todas cosas diferentes. Ese recuerdo, esa memoria está en el cuerpo. Claro. Entonces, si yo la niego y no la veo, a mí me pasa mucho con la comida, no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho con la comida que me vienen recuerdos de muy chiquita, de alguna comida X, porque soy una gordita de alma. Entonces, ahí yo siento o una ansiedad o un recuerdo, una nostalgia, y todo eso lo que tenemos que hacer, como bien preguntaste vos, es aceptarlo, verlo, enfrentar el miedo, enfrentar la nostalgia,
enfrentar cualquier situación que me reconozca en baja frecuencia. El enojo, por ejemplo, yo no lo veo como una frecuencia mala, lo veo como una frecuencia baja. ¿Pero por qué? Porque a veces por enojo la gente se mueve. Y nadie se pregunta, ¿qué tengo que integrar de este enojo? ¿Qué tengo que ver de este enojo? Porque la palabra mágica de todo esto es integración. Integrar las frecuencias bajas e integrar las frecuencias altas. Integrar, integrar, integrar. Cuando vos integrás, estás en estado de templanza, de aceptación y de última, el estado que ahora lo voy a mostrar doy todo como un suspenso, en este estado que es el mayor estado, que es el de la gratitud. La gratitud es el puente para cualquiera de los dos estados en que estemos. O sea, que sería como, decís, Mabel, como una aspiración llegar a estar en ese estado, digamos, porque es un estado, no sé si lo definiría como un estado emocional, es como un Es estado un casi estado, de gracia, ¿no? es un estado emocional de neutralidad, a nivel, digamos, de neutralidad. Pero es un estado, acá lo está mostrando Claudio, muchísimas gracias. Es un estado de neutralidad, pero es un estado sí de gracia, porque la palabra gracia está relacionada con la gratitud. Y acá pueden ver, en esta escala, pueden ver cómo las frecuencias está en inglés, perdonen, pero yo trabajo en inglés muchísimo. Overwhelming significa cargado, drenado, la culpa, sentir preocupación, sentir miedo, sentir rabia. Todas esas emociones son emociones bajas, donde uno se siente colapsado, se siente que no puede más. Y hay algo que te quiero comentar entre comillas sobre la culpa. Para mí, estudiando la culpa como una de las emociones más llamativas, te podría decir, la alimentación de la matriz que tanto hablaste recién. Porque la culpa no es una emoción física, y eso lo he mostrado en 40 y pico de años. La culpa es una idea mental, es un Ok. programa mental, porque la culpa, todas las emociones, miedo, sentirse exhausto, sentirse enojado, todas esas emociones la tiene ¿quién? Los animales también. Y el cuerpo humano es un animal, responde a emociones de frecuencias concretas. El animal siente amor, como la parte positiva, siente pasión, se pone re feliz, se siente contento, confía en su manada o confía en su amo, siente alegría. Entonces, todos sus sentimientos son también humanos y animales. Pero la culpa, yo nunca vi personalmente un tiburón con culpa, un elefante con culpa, un caballo con culpa, un perro con culpa. Sí, lo podés hacer recrear porque es un buen actor, que tenga culpa, porque le podés decir, y lo atacás como... Pero ningún animal, un gato con culpa, imagínate un gato con culpa. Entonces, eso es una programación filosófica, religiosa o como que psicológica de un estadio de conciencia donde se buscó culpar, ¿no es cierto? Se buscó crear un sistema donde el enemigo es el que nos molesta y tenemos que cuidarnos de ese enemigo. Por lo tanto, yo creo una culpa y en esa culpa hay un enemigo creado. En ese enemigo creado hay un enemigo interno. Y eso es lo que alimenta las emociones de sabotaje, culpa y autocrítica. Y bueno, ¿y cómo entras en ayuno de culpa? Digamos, porque si ese es el alimento, qué cosa desactivaría la culpa? O por lo menos no le da el lugar protagónico que toma. Amo tus palabras, un detox de culpa. Bueno, lo primero es pensar, no sé si ya vieron y podemos volver a nuestra carita, ya vieron, entonces hay dos frecuencias donde uno está. Y en el medio, ahora te digo, la gratitud.
Cuando uno está en estado de gratitud, libera las emociones de baja frecuencia y libera, por supuesto, la culpa, que la pongo dentro de las bajas frecuencias, pero no la considero una emoción, la considero una programación mental. ¿Cómo? Yo no digo que una persona no sienta nada de culpa, me va a decir que estás creando psicópatas, porque también en la filosofía psicológica, una persona que no siente culpa es un psicópata. En realidad, una persona que no siente culpa es porque no la pueden programar, que no es lo mismo que sea psicópata. No Claro. sé si es claro lo que digo, porque estoy Sí, hablando de sí. términos psicológicos. Esa persona no es influenciable, no tiene un registro interno de que lo que está haciendo está mal o bien. Entonces, cuando te culpan de algo, uno no va a llamar culpa, va a cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Entonces yo tengo la responsabilidad de no haberme comprometido con vos y lo citamos a las 12 y yo caigo a las 3 de la tarde. Yo tengo la responsabilidad de las personas con las que trabajo, yo tengo la responsabilidad de comprometerme con mi familia, yo tengo la responsabilidad de seguir una línea de trabajo con valores, pero no soy ni culpable ni inculpable. Si querés, Claudio, mi amor, ya podemos volver a la cara de Marta, Maga, perdón, que la quiero ver más cerca. Entonces, esto es algo que es muy importante destacar, ¿no es cierto? Que hay emociones que creemos que son emociones y son programas que están instalados en nuestro cuerpo. La mejor manera de dominar a las masas es a través de la culpa. La mejor manera de dominar a cualquier persona es a través del miedo. ¿Mm? Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que a quién realmente le tenemos miedo y con quién nos sentimos culpables. Mabel, con la idea de cambiar, de empezar a, digamos, a reconocer un poco con qué frecuencia nos manejamos, ¿no? Porque también esto está bueno. Decir, a ver, yo en el 100% de mi día, que uno pasa por distintas emociones, ¿no? ¿Dónde es que estoy más tiempo parada? ¿Dónde es que, no? Porque desde ese lugar, ¿cómo haces para hacer ese registro, digamos, primero? Que no se te Bueno, escape y que seas objetiva, decir, la verdad, yo me paso el 80% del día pensando que me va a ir mal, que mi vida es una porquería, ¿no? O sea, porque entender esta manera de pensar también es entender por qué tengo la realidad que tengo. exacto. Cuando uno logra llegar a ese autoanálisis que estás nombrando, uno pasa del cuerpo mental a elevar, ya en ese momento está elevando la energía. Hay una palabra clara y base en todo esto que se llama metacognición, que es observar lo que pienso y lo que siento. Ese observador también es un arquetipo. Porque nosotros tenemos un arquetipo que yo lo llamo el relator, que es cuando levantamos a la mañana y nos recuerda con quién estamos enojados. Mabel, no hables con esta porque te acordás que te peleaste hace 20 años. Ah, ¿Te acordás tremendo. ¿no es cierto? Ese relator es la memoria que te identifica. Y cuando lo perdemos, tenemos Alzheimer o tenemos alguna enfermedad porque no hay un registro de memoria de quién somos. Entonces, también tenemos el observador, que no es lo mismo que el relator, es muy fácil confundirlo, los dos arquetipos, porque el relator ya, sigo con el relator y no me sale el otro, el observador es el que se pone arriba a observarte a ti. Cuando tú te pones arriba a observarte a ti, en ese momento ya elevaste la frecuencia. O sea, no es que uno se queda en la nostalgia, en el tango todo el tiempo. Uno cambia, porque si una persona no va cambiando esa escala emocional, está muerto, estaría
en proceso del corazón, uno lo estudia, es una línea. Entonces no podemos negar que vamos al miedo, no podemos negar que vamos al drenaje y no podemos negar que vamos a la felicidad también en Claro, distintos... pero eso pasa, Mabel, digamos, ¿cuál es la consecuencia en el tiempo, digo, ¿no? De negar una emoción. Un sistema Porque como nervioso no, como destruido. nos duele, no la queremos ver, digamos, puede ser un ejercicio, me hago la tonta, no quiero, pero esto lo niego. Tarde, o sea, ¿cómo influye en mi frecuencia también? Pues yo puedo decir, a ver, ¿con qué emociones me muevo? Yo niego emociones, digo, la verdad que estoy el 80% de mi día repositiva, pero en el fondo hay emociones que yo no estoy gestionando o que no quiero gestionar, mejor dicho, ¿no? Bueno, ahora está de moda la creatina, está de moda los ejercicios, están de moda estar fit. ¿Qué pasa con estar fit en el cerebro? Si yo niego, si yo culpo, si yo proyecto mi ira, mi enojo, todo el mundo está loco y todo, se lo pongo afuera, el sistema nervioso tuyo va a tener una amígdala con una red flag roja, vas a salir a la calle con un estado de alerta que cualquier cosa te va a asustar, cualquier cosa te va a conmocionar y no vas a estar apto ni efectivo para resolver las reales cosas que están sucediendo en tu vida. Entonces yo le diría, ¿querés estar fit? Cuida tu sistema nervioso. ¿Querés estar en regeneración, que se usa tanto ahora, la regeneración, estar todos jóvenes, tienes 95 años y querés estar así? Cuida tu sistema nervioso, no proyectes, no niegues y observa tus emociones. Es más, cuando más grande es una persona, más vulnerable se vuelve a la dependencia del otro y cuando más dependiente sos del otro, más sentimientos de contradicción y de poca lealtad a ti mismo. Entonces, ¿quieres ser fiel a ti mismo? Como está de moda ahora, no quieres tener relación tóxica, yo hablando de la relación tóxica, ¿te acuerdas del año Sí, 97? un montón. Pero no es evitando a las personas, toda esa información, Maga, a mí me pone los pelos, irritablemente los pelos de punta, porque no es algo externo. Estamos en una sociedad tóxica y con tendencia a la psicosis. Tú ves lo que está pasando con los perros y todas esas cosas. Tremendo. Cuando yo Sí, sé estaba que nos pasa. en el hospital de niños, que era psicoterapeuta, estoy contando, tenía 24 años, hace 150 años atrás, había un chico que atendíamos porque yo trabajaba con los internos, las personas con psicosis, los chicos con psicosis infantil. Había un chico que se creía un perro. Y ese chico caminaba en cuatro patas, ese chico comía en cuatro patas, y nosotros, como los psiquiatras y los terapeutas, lo asociamos con psicosis, no lo asociamos con una moda. Entonces, están todas las cosas mal informadas y cambiadas de cualidad. Primero, si querés manifestar algo, chequea tus emociones, como bien dijiste vos. Si ves que tenés mucha culpa, trabajá con tu arquetipo interno de la madre interna, que es lo que yo hago, y el padre interno, y trata de meterle una programación a tu mente de incondicionalidad, de amor incondicional, de gratitud hacia vos. Y lo que yo veo mucho en mi trabajo con el método YAM es que personas que tuvieron madres abusivas, madres que hasta te digo que le hacían limpieza de rituales de brujería a las hijas, o sea, cosas que yo puedo ver que puedo escribir, no, 38, 150 libros, la perdonan a la madre, pero no es un perdón, la perdono, sino que le agradecen a la madre haberlas traído a esta vida. En ese nivel de desagrado, enojo y rechazo, llegan a la gratitud, que es lo único que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, yo soy una agradecida compulsiva. A mí me llegaron a decir, Mabel, pará de decirme gracias, decímelo por telepatía, no te aguanto más. Me han llegado a decir amigas, porque es la capacidad de decir, oh my God, hoy me levanto, es un día hermoso, veo la luz, o sea, todo, agradecer el cafecito de hongos que me estoy tomando, o sea, todo agradecerlo. Y cada cosa que agradeces te eleva la energía. Nosotros, los argentinos especialmente,
tenemos mucho el mecanismo de la proyección, de culpar a otros, ya por el ascendente que tiene la carta natal de nuestro país, culpar a otros, no vernos a nosotros mismos, que el clima tiene la culpa, que ya no sabemos a quién echarle algo de culpa. Entonces, eso es algo que tenemos que ver porque es un mecanismo neurótico. Cuando más vemos afuera, menos vemos adentro. Sí, totalmente. Y cuando menos vemos adentro, más nos alejamos de la conciencia de quiénes somos. Ahora, Mabel, una cosa. Vos hablas de agradecer, ¿no? Em, ¿Cuál es tu opinión sobre esto de hacer, aunque no me la crea, el ejercicio de tener pensamientos positivos, de obligarme a tener pensamientos positivos? ¿No? Porque a veces incluso cuando los empezás a tener y es como si generara el efecto opuesto. Pero por otro lado, yo te escucho ahora y más de uno debe pensar, ¿a quién voy a agradecer o qué si mi vida es un desastre? Bueno, primero y principal, tu vida es un desastre porque elegiste tenerla desastrosa. Primero, tomar responsabilidad. Cuando tomas responsabilidad, no podés culpar a nadie. Hay un arquetipo hermoso que todos tenemos que se llama la víctima. Si mi vida es un desastre, hello, red flag, por todos lados. Anda plantando en tu casa, en vez de la bandera argentina o la bandera de Estados Unidos o la bandera, plantar red flag, plantar banderas rojas para recordarte en dónde pusiste que tu vida es un desastre, cuándo decretaste, hiciste un contrato de alma que tu vida es un desastre y ¿sabes qué? Tu vida va a ser un desastre. Que eso no tiene nada que ver con los pensamientos positivos que bien decís vos. Cuando yo me impongo algo, estoy trabajando con el juez interno. El juez interno te llama y te dice, Maga, sos culpable de todo, hiciste todo mal, no servís para nada, tu vida es un desastre. Entonces ahora te condeno a que repitas 180 veces, soy lindo, soy amoroso, mi vida es fabulosa. Eso no funciona así. Primero tenemos que hacer lo que bien dijiste vos, el drenaje y el detox emocional, para realmente empezar a plantar semillas en tu vida de lo que realmente querés. Hay gente que por ahí quiere tener una vida desastrosa, porque le da adrenalina, porque es su identidad, se identificó con eso y se identificó con la víctima. ¿Y qué le vas a poner a una víctima pensamientos positivos? Mi madre, uno de los motivos, mi gran Mucho maestra, menos gratitud. y mucho menos gratitud. Entonces, mi gran maestra, que fue mi madre, toda la vida me enseñó a que la muerte es maravillosa, que hay que ir al hospital, que hay que enfermarse, que hay que operarse de todo. Murió a los 65 años y si resucita ahora, yo tengo 69, va a parecer mi madre, no porque me parecía ella, porque ella era hermosa, sino porque me parecía, porque ella cuando se murió a los 65 parecía 95. ¿Ok? Entonces, yo toda mi vida vi esa mujer. Tenía dos opciones, Maga. Identificarme con eso o buscar soluciones a eso. Y me obsesioné de los 13, 14 años, quizás antes, pero no recuerdo, a resolver el sufrimiento humano. Y el sufrimiento humano viene de la otra emoción, que sí es una emoción y una programación que se llama resistencia. La resistencia a la vida, la resistencia a ser feliz, la resistencia a tener éxito, la resistencia a amar. Y le diría a esa persona, ¿cuál es tu resistencia que interfiere en la vida que querés realmente? Eso es lo que le preguntaría a esa persona. Pero no le diría, implanta cosas positivas, porque no hay tierra fértil para implantarlas. Estaba pensando en la escala emocional, que es así como empezamos esta charla. Em, Esta gráfica que vos compartiste estaría de alguna manera poniendo esa escala emocional, ¿no? Y cuánto esto, digamos, estas fluctuaciones que tiene esta escala emocional, ¿cuánto se relaciona con, no sé, se me ocurre con el campo electromagnético del corazón?
Totalmente, excelente pregunta, se relaciona totalmente. Esa escala emocional yo primero la había hecho en forma vertical y después, gracias a la inteligencia artificial, me la dio en forma horizontal y me parece, como te podría decir, más clara, que ir para un lado y ir para el otro, ir para la derecha y para la izquierda, estar perdido, por ejemplo. La inteligencia del corazón se descubrió más o menos hace unos 20 años, si no me equivoco, pero los que sabemos, todos los maestros internos que tenemos, los maestros externos que tuvimos y todo lo que hemos trabajado con lo espiritual, sabíamos de la inteligencia del corazón, porque todo lo que yo trabajo hace muchísimos años, en vez de visualizarlo, por ejemplo, el arquetipo, en vez de verlo en la mente, se lo llevo al corazón, y eso lo hice siempre. La inteligencia del corazón se ha descubierto que hay 40.000 neuronas que llegan al cerebro y dan la información. Pero ¿dónde llega primero la información, mi querida Maga? Llega al corazón primero. Y es más, en mis estudios te podría decir que llega primero al intestino y luego pasa al corazón. Porque yo soy una estudiosa de mis emociones, obsesiva, y cuando me han dado una muy mala noticia, la peor que yo tuve, que es cuando murió mi padre, me acuerdo que me partí por la mitad y después me levanté y después empecé a pensar. Entonces, la información, por eso los niños que todavía no tienen un juicio mental, donde uno filtra la información del corazón, que es íntegra, total, no hay juicio ahí. Llega la información y uno siente lo que tiene que sentir. En realidad lo que más siente cuando uno se conecta con el corazón es gratitud, pero eso es algo que lo tienen que ver ustedes por sí mismos. Entonces, llega la información a mi corazón, la paso al cerebro con las 40.000 neuronas, que ellos dicen 40.000, no sé, para mí habrá más, y justamente, ¿qué dice el pensamiento? Esta se acercó a mí porque quiere. ¿Quién es? Esta persona es blanca, la otra es negra, la otra es verde. Nadie hace esa información dentro del corazón. Los niños antes de los 3 años, que se forma el ego, se manejan con la información del corazón. Por eso un niño de 2 años le preguntas un problema y te lo resuelve en 2 minutos o en 1, porque él siente con el corazón y te dice lo que siente. Un animal recibe a todas las personas porque siente y informa a su cerebro con el corazón primero. Entonces, cuando nosotros ponemos esa sensación de mi vida es un desastre, que me encantó eso, lo pongo en mi corazón y lo dejo ahí estancadito un tiempo, a ver qué me pasa, qué siento de eso. No vas a sentir ni culpa, te digo porque yo lo experimenté, ustedes lo pueden hacer, no vas a sentir ni drenaje, no vas a sentir nada. Te va a venir una sensación de autocompasión muy grande, pero una autocompasión sana, no una autocompasión de que pobre de mí, de víctima, sino de que ¿hasta cuándo yo voy a hacerme esto a mí mismo? La gran responsabilidad viene del centro del corazón. Mabel, nosotros somos tomados por las emociones. Pensaba, ¿no? Viste, cuando a veces entras en esa especie de arena movediza emocional, donde, no sé, podés estar tomada por la tristeza, la angustia, el enojo, no sé, cualquiera. ¿Qué recomendás vos para cambiar ese estado, ¿no? Y salir de ahí? ¿O cuál es el error más común que nosotros por ahí cometemos cuando queremos cambiar el estado emocional? Y viste, a veces las frases positivas no alcanzan, respirar no No. alcanza, salir a caminar no alcanza. Digamos, ¿cuál es tu visión sobre esto? Para mí hay un clic y eso se llama resistencia. La resistencia es lo contrario a dejar ir, ¿no es cierto? Yo siento que estoy muy enojada y esta parte me dice, sí, tenés que seguir enojada, tenés mucha razón, Mabel, y la otra te dice, no, ¿te parece? Sí, sí, me parece. Entonces, esa resistencia, que es lo contrario a dejar ir, es lo primero que tenemos que notar. Tensión en el cuerpo, pensamientos destructivos, pensamientos ojalá se mueran todos, no sé,
millones, le pongo una bomba al gobierno, o sea, perdón, no estoy estimulando violencia, pero la violencia aparece en tu mente. Entonces, en ese momento, decir, ¿qué estoy pensando? Observarse. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy más duro que una piedra. ¿Qué me pasa? ¿Por qué quiero tener razón en esto? Si no me hace bien. Cuando yo me peleo en el astral con alguien, porque a mí me pasa, me imagino que a todos los demás me pasa, me peleo con alguien, pero no es que no me animo a decirle que estoy peleada, sino que pienso que no tiene sentido decirle que estoy peleada. Sigo peleándome en el astral. Llega un momento que me digo a mí misma, Mabel, ¿hasta cuándo te vas a pelear? Ya está terminada con este tema. Me salió cubano pelear. Entonces, el tema es que uno se observa todo el tiempo y a quién quiero beneficiar, a quién voy a perjudicar. Siempre las emociones y las frecuencias bajas nos perjudican a nosotros. Entonces, cuidarnos es volver al tema de la resistencia, ver en qué me resisto a cambiar y qué quiero integrar de mí, porque no es transformar mi idea, ¿no? Yo no estoy planteando la transformación, estoy planteando la integración de tu propia identidad y recrearla distinto, porque las emociones, como bien dijiste vos al principio, generan identidad. Los pensamientos generan identidad. Entonces, ¿qué identidad quieres tener? ¿Qué quieres proyectar? Y el último día, cuando estás por cerrar los ojos, ¿qué quieres recordar de tu vida? ¿Qué es lo que querés para tu vida? Porque esa es mi pregunta diaria. Antes de cerrar los ojos, voy a cerrarlos diciendo, cumplí con el trabajo que quería de mi vida, no con el trabajo externo. Me conocí a mí misma, conocí lo que es la felicidad, tuve algún momento un orgasmo cósmico, no sé, algo que me llegue a decir, esta vida valió, yo no digo más la palabra valió la pena, valió la alegría. Qué bueno. Sí, esto me llevo, ¿no? Esto que decís, esto me lo llevo. Sí, porque el Eh, banco no me lo puedo llevar, la casa no me lo puedo llevar, el coche Tal no cual. tengo, los que quiero tampoco me los puedo llevar, aunque Alain Delon se quiso llevar el perro, pero digamos, no me puedo llevar nada que no sea mi propia alegría y mi propio legado interior. Mabel, ¿crees que me vino ahora esta idea, ¿no? Mientras te escuchaba. ¿Vos crees que la autenticidad es un estadio, em, te diría que juega a favor, digamos, de no entrar en, en este tipo de bucles, espirales Totalmente. emocionales? Porque vos Total. mostraste, en la gráfica mostraste un infinito para mí, ¿no? Es como un infinito. Y pensaba, bueno, uno queda de un lado, queda del otro, y los cruces, ¿viste? Pero pensaba hasta dónde la autenticidad podría ser como una especie de salvavidas o una mano importante a la hora de gestionar emociones. Tu capacidad esencial y sintética es maravillosa, es maestra. Muchas gracias. La autenticidad es todo. Es el todo, es la integración completa de tu real ser, porque de eso no hablamos porque no quiero marear a la gente con tanta información, otro día lo charlamos. Tu real ser es el espíritu, el cuerpo espiritual. Entonces, cuando eres auténtico con vos misma, no necesitas ser auténtico con los demás, simplemente con vos mismo. No necesitas mostrarte sin filtro, porque yo soy auténtica. No, no. Yo soy auténtica, soy real, soy de carne y hueso. Y hasta mis huesos sienten mi autenticidad. Todo mi cuerpo vibra en autenticidad. Yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que estoy sintiendo. Y como trabajaba ayer con una paciente que tiene problemas con el jefe, como mucha gente, le digo, tell him, decirle a él en tu mente, I know what I'm doing, yo sé lo que estoy haciendo. Cuando uno dice yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que siento, nadie te puede discutir lo que estás haciendo, pero nadie te puede discutir lo que estás sintiendo, nadie.
Por eso, para mí las emociones es el núcleo de la autenticidad, es el núcleo de la identidad, es el núcleo de la integración. Sin entender esta escala, no podemos ni manifestar, ni lograr, ni dejar de lograr, ni nada, porque si no entendemos cómo es la frecuencia, no estoy diciendo transformarla a la buena, porque ese es el mensaje que han dado en autoayuda, como quieras llamarle. Sí, es verdad. Esos mensajes están erróneos, perdón para los que lo hacen, porque quieren convertir el mal y el bien de la religión en lo espiritual, están transfiriendo información. Bendecidos sean los enojados, porque ellos serán del reino de los cielos, nadie lo dijo. Bendecidos sean los irritables, como yo, que de ellos serán el reino de los cielos. Bendecidos son los culpables, los que se sienten culpables, no los culpables, los que se sienten culpables, porque de ellos serán el reino de los cielos. Estás bendiciendo una emoción baja y agradeciéndole, porque esa emoción baja viene con un maestro interno que te está pidiendo, maga, intégrate de una vez, sé un todo, sé el todo. Por eso el infinito, sé el todo. No te quedes con, ay, qué buena persona soy. No existe eso. Entonces, cuando más auténtico sos, te diría, ay, sos buena persona. Volviendo a tu pregunta. Sí, que no es poca cosa, ¿no? Venía pensando en esto también de todo lo que energéticamente nos atraviesa, ¿no? En estos estados emocionales, cuánto este avatar digamos, este repositorio, como dijiste al principio, eh, carga, ¿no? Como gran mochila y tratar de empezar a vaciarlo si tuvieras que decir, bueno, eh, empezar a hacer ese primer paso, decir, ¿podré vaciar de todas estas cargas de mi avatar que sé que pobrecito por ahí le estoy dando duro y parejo y no estoy teniendo el registro porque no tengo la capacidad, porque estoy muy enroscada con mi propia emoción? Exactamente. Ayer una madre me decía que el hijo, acá en Estados Unidos los hijos se van lejos, a facultades, universidades lejos. Me decía, yo tengo algo que no tienen otras madres. Yo puedo ver por tecnología si mi hijo presenta el trabajo, si mi hijo va al colegio, si mi hijo no va al colegio. Y ese control que estoy haciendo me vuelve más loca de lo que ya por querer controlarlo. ¿Qué Me tengo que imagino. hacer? Porque estoy controlándole cada 5 minutos y sé que está mal. Entonces yo le dije, no está mal. Lo que está pasando es que tu inseguridad y que tu hijo se haya ido tan lejos te genera una inseguridad tan profunda que crees la ilusión de saber lo que está haciendo, lo estás controlando. Entonces, simplemente yo te diría que más que tu pregunta, que es genial, más que detox, ir más profundo, aceptar. Si ella hubiese aceptado en ese momento que no es ni malo ni bueno, que no es preocupación o buena madre controlarlo, sino que simplemente lo está haciendo desde la herida que el hijo se fue y lo está haciendo de la falta y de lo que extraña a ese hijo que era muy apegada, solamente aceptando eso, que nunca lo aceptó en la conversación, ya me relajo, ya dejo de qué resistir. La resistencia es el motivo del sufrimiento, es el motivo, pero mayor, esto por favor escúchalo en 20 veces, la resistencia, resistirme a aceptar, a ver, a querer, a negar, todo eso hace que uno no se relaje y no aceptes y no deje ir. Yo hice un método que se llama el método, no me acuerdo el nombre porque ya a esta edad me acuerdo pocos nombres, pero digamos el método Sedona, que simplemente es una pregunta: ¿qué te pasa? Me pasa tal cosa. ¿Y qué sentís? Siento tal cosa. Estás, aunque sea felicidad, aunque sea felicidad, porque también uno no puede estar feliz todo el día porque termina con la adrenalina y el cortisol no sé dónde. Entonces le digo, él dice, bueno,
¿Podés dejar ir esa emoción? Sí. ¿Cuándo? ¿Mañana, pasado? No, ahora. Ok, ahora. Entonces, ese ejercicio que parece tan tontito y tan tres pasitos, es un ejercicio muy bueno que uno se debe preguntar a uno mismo. Y eso Sí, que también es soltás, un... soltar, Exactamente, ¿no? soltar. Porque la emoción es energía en movimiento. Cuando una emoción se queda atrapada en el cuerpo, esa emoción no es emoción, se vuelve una enfermedad porque no hay moción, no hay movimiento. Y la emoción es una energía en constante movimiento. Bueno, acá hay comentarios, te digo, estoy leyendo lo que resiste persiste, ¿no? Es así, Exacto. hay mucho de eso. Mabel, cerrando un poco esta charla, ¿no? ¿Qué te gustaría dejar como imagen, a lo mejor, de qué, qué ejercicio, tal vez este último que acabas de decir, ¿no? ¿Qué poner en movimiento cuando somos tomados por una emoción y en donde estamos ofreciendo resistencia a la situación, ¿no? ¿Cómo hacer para no quedarnos tanto tiempo enroscados? Porque vivir lo vamos a vivir, creo que no sé si es evitable, pero tratar de que sea lo menos posible, por lo menos, ¿no? De tanto estar en Estados Unidos y en marketing estoy un poco contagiada, perdón de lo que voy a decir ahora. Preguntarte a vos mismo, ¿en qué lugar estoy estancado? ¿Te sentís estancado? Sería la pregunta. ¿En qué lugar Claro. estoy estancado? ¿Cuál es la emoción que me está estancando? En general la emoción va a ser resistencia a querer cambiar de opinión, resistencia a no tener razón, resistencia y autocrítica, autoflagelación, tortura interna. Te puedo decir un montón de cosas que son una lista tremenda, pero la positiva es, hay una emoción que es un sentimiento y es un don y es una gracia divina, y esa gracia divina es el don del amor, se llama gracias y gratitud. Agradecete a vos mismo estar aquí parado, aquí sentado, allá yendo en bus o yendo en Uber, yendo en coche. Agradece las ruedas de tu auto. Agradece ese ejercicio no es impuesto y tampoco es pensamiento positivo. Es sentimiento de agradecimiento, es humildad, es saber que soy un ser humano con millones de emociones y millones de pensamientos, que estoy atrapado a veces y a veces estoy liberado. Libérate de tus emociones, dale movimiento, dejarlas ir. Hasta yo dejo ir hasta cuando estoy muy feliz y me siento muy exitosa porque tengo miedo que mi ego se vaya no sé a dónde. Entonces, agradece todo, que Qué es bueno. un sentimiento hermoso. Me quedo con esa porque es el punto central de esa imagen que nos compartiste, ¿no? Es el centro del infinito. Es un punto de equilibrio absolutamente de todo. Me encantó. Hermoso. Y me venía esto a la mente, ¿no? Un poco también de todo lo que hablamos, Mabel, que no se trata de evitar sentir, sino en No, realidad de aprender a movernos conscientemente dentro de de lo que estamos sintiendo, ¿no? Eh, exactamente. y porque esa conciencia es la que nos libera. Maga, todas las medicaciones antipsicóticas están programadas para que el cerebro no sienta. Tal cual. Sí, No sí, sé. sí, una gran verdad. Entonces, por favor, menos sentís, más alejado estás de la realidad interna y de la autenticidad. Sentí todo y agradecé todo, pero todo, el enojo, la rabia, el miedo, todo. No hay, siempre, porque me decían, bueno, el que quiere controlar yo le decía, es inseguro, tiene miedo. Miedo tenemos todo el tiempo, porque es un mecanismo de protección, pero no lo podemos negar. Tal cual. Mabel, se voló el programa. Ay, qué lástima, me Tenemos encanta que hablar con vos. cerrar. Oíme, ¿qué datos quieres compartir con la gente? ¿Tu Insta? Contanos un poco. Bueno, mi Instagram es Mabel Yan Autor con H y mi teléfono es +1 786 326 9210, donde me whatsappean y yo siempre estoy alerta porque me encanta, yo amo la tecnología desde siempre
y no me molesta decir que amo la inteligencia artificial también. O sea, amo todo lo que sea conexión, conexión, conexión. Buenísimo. Bueno, Mabel, muy bien. Bueno, será para otro encuentro. Hoy quedó una linda semilla dentro de nuestro que, bueno, puede hacer cambiar nuestra realidad cuando menos lo esperemos, ¿eh? Creo que de eso se trata también. Una semillita muy chiquita, ¿qué te pone feliz? Pensá en eso, a ver si podés encontrar. Porque cuando uno le pregunta a alguien qué sentís, no saben ni qué sienten. Ok, vamos con ese interrogante entonces para procesarlo todo el día. ¿Qué nos pone feliz? La vida es bella. Y con esto nos despedimos. Gracias a Mabel, Gracias. gracias a Claudia en la operación técnica, a todos los que nos acompañaron y hicieron ahí sus lindos comentarios. Y será buen fin de semana para todos. Será hasta el lunes. Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno.